Frente Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en esta nueva edición de Frente Regional, aquí en Canal 9, Biobío Televisión. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos la conversación con diferentes candidatos al gobierno regional del Biobío y en esta oportunidad tenemos ya de invitado en este estudio a Javier Sandoval, candidato, como decíamos, al Gore Biobío por el Partido de Igualdad. A Javier, ¿cómo le va? Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Hans. A ver, bueno, tiene usted ya bastante experiencia en el Consejo Regional. Conoce el trabajo y ahora quiere, dar un paso más. O a lo mejor varios pasos más, un paso bastante importante, ser gobernador regional del Biobío. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué busca con esto? Bueno, hemos detectado que el gobierno regional como institución nueva que obedece a una demanda de descentralización de nuestro país ofrece una oportunidad a las comunidades de ejercer su soberanía y de poder determinar los rumbos de su desarrollo de una manera mucho más vinculada con los territorios, con incidencia directa de quienes habitan en las distintas comunas. Y eso, lamentablemente, hasta aquí ha sido de algún modo secuestrado por la élite política y por los intereses económicos que dirigen la región del Biobío para, por una parte, hacerse de este verdadero botín que representa el presupuesto del FNDR y, por otro lado, las atribuciones que, aun siendo pocas, podrían aprovecharse de una forma mucho más efectiva para apuntar a resolver los problemas de las comunidades del Biobío. Nosotros queremos, habiendo hecho, un diagnóstico respecto de esta materia y habiendo observado y padecido también los mecanismos que se han generado de cooptación, de clientela política, de mal uso de recursos públicos, llegar a este cargo para terminar con la corrupción desatada que hay en la región del Biobío y para proteger a las y los habitantes de nuestra región que hoy día padecen las consecuencias del modelo en sus muy distintas expresiones que van desde las catástrofes hasta los problemas económicos, los problemas de salud, calidad de vida que afligen permanentemente a nuestra región y que muchos de ellos son heredados de administraciones anteriores y también de la gestión que se ha hecho por parte justamente de esas élites políticas que hoy día buscan repetirse el plato para seguir haciendo más de lo mismo. Creemos que es necesario un cambio de fondo y emerger junto a los territorios para solucionar esos problemas. A ver, primero, el tema de la descentralización, que es un tema importante del cual se viene hablando hace bastante tiempo. Se dio un margen bastante importante con esto, con la elección de los gobernadores regionales, con todo lo que sucedió en el caso de convenios, solamente acá en la región del Biobío, sino que a nivel nacional. ¿Se ganó? ¿Se perdió? No, la verdad es que hemos sufrido un golpe fuertísimo como región, además, donde más casos hay involucrados, donde una cantidad de recursos prácticamente incalculable, no sabemos todavía cuánto es el fondo de esta olla de mal uso de recursos públicos y se ha perdido con eso mucho. Hemos perdido en posibilidad de tener nuevas atribuciones, hemos perdido incluso atribuciones que se habían logrado tener, hemos perdido en posibilidad de incrementar presupuesto y hemos perdido sobre todo en la fe pública, en la credibilidad pública. ¿Qué pasa cuando una persona tiene que poner a su hijo en un jardín infantil? O cuando uno tiene que elegir un trabajo donde se va a desempeñar, o cuando la gente va al médico a atenderse. ¿Qué sucede si no hay credibilidad en quien tienes al otro lado? Bueno, eso ha sido desfondado y lamentablemente a lo largo de un año no se han tomado las medidas remediales que nosotros hemos promovido. Al revés, quienes promovemos las medidas recibimos castigo, recibimos censura, recibimos persecución política y eso termina dañando a las grandes mayorías que se han visto perjudicadas porque a ellos, a las y los habitantes de las comunidades empobrecidas de nuestra región se le han arrebatado los recursos públicos y en alguna medida se les siguen arrebatando. Usted decía también que hay recursos y que, por ejemplo, en momentos de emergencias no se han entregado de buena manera, han sido aprobados por el Consejo Regional. Incendios forestales, ahora producto de las lluvias, por ejemplo, ¿no se han entregado de buena forma pese a ser aprobados por el Consejo Regional? Hay un modelo de gestión que es tremendamente antidemocrático,
que es unilateral y que sigue siendo bastante discrecional. Lamentablemente ahí también juega un rol la condescendencia, la anuencia de parte del Consejo Regional con respecto al mecanismo que imprime el actual jefe de servicio, el gobernador Rodrigo Díaz, y sus jefaturas, digamos, y que no es capaz de dar garantías del buen uso de esos recursos públicos y de la efectividad de los mismos. Así como lo vimos en el caso de las asignaciones directas del caso convenio, también lo vemos con recursos de emergencia, pero esta es una realidad que requiere un cambio mayor, porque también nosotros lo vimos en el periodo anterior cuando fui consejero regional anteriormente. Lo vimos con los fondos COVID, que a duras penas y en alianza con los gremios de la salud logramos promover y posicionar como un marco presupuestario para ese entonces y que no se gestionó de buena manera. Bueno, en el caso de los incendios hay un fondo de aproximadamente 50.000 millones de pesos, de ellos ni siquiera los 4.000... Es un fondo histórico. Sí, ni siquiera los 4.500 del Fondo Ambiental y de Restauración han sido tratados de manera participativa, democrática, ni han sido rendidos adecuadamente varios de ellos, y en el caso ahora, bueno, de esta emergencia, estamos recién en ella, pero vemos que todos son reacciones tardías, por un lado en fondos y por otro lado en políticas, porque tanto desde el gobierno regional como municipios como otros actores vemos que festejan, digamos, con el rol que están jugando para solucionar las emergencias, pero en rigor la orientación de los recursos públicos no ha estado puesto en prevenirlas, no ha estado puesto en atenderlas con una gobernanza participativa, y por eso ahora mismo con la catástrofe, digamos, que tuvimos recientes temporales, propusimos un plan maestro en conjunto con organizaciones afectadas y de damnificados que contiene 15 medidas. Hemos hecho muchas propuestas a lo largo de todos estos años, digamos, y en este caso hemos propuesto una que apunte a la resiliencia hidroecológica de nuestras ciudades y pueblos, pero son todas medidas que debieron tomarse con anterioridad. Ahí no han estado los recursos públicos, han estado en otras prioridades, y las pocas medidas que se han tomado en la dirección correcta son lentas, son tardías. A ver, usted manifestaba, buscamos una transformación profunda. ¿A qué esta transformación? ¿A quiénes también se pretende a lo mejor hacer esa transformación profunda? El actual gobierno que encabeza Gabriel Boric también en su campaña manifestó: vamos a cambiar un montón de cosas, pero claro, hace poco el presidente decía, claro, uno una vez que está acá en el cargo se da cuenta de que hay cosas que cuesta cambiar, que no se pueden cambiar. Otra cosa es con guitarra. ¿Cómo poder hacer esos cambios entonces? Hay que aprender a fabricar guitarras, hay que ir por los luthiers, hay que ir por la gente creativa, de todos los talentos que hay en esta región y que lamentablemente están tanto en la academia como en muchos aspectos, incluso en las instituciones públicas, lamentablemente bastante limitados por la orientación que tienen estas instituciones. Cuando uno ve que dentro del propio Estado en Chile, ahora mismo que estamos saliendo o en medio, digamos, de los efectos de una nueva catástrofe previsible, como dije, vemos que hay como una contradicción entre lo que busca una parte del Estado y lo que busca otra. Una pretende relevar factores ambientales, factores de restauración de ecosistemas, factores de soluciones basadas en la naturaleza a los problemas, por ejemplo, de la canalización de aguas lluvias, pero por otro lado vemos otro paradigma que está basado en el cemento, en generar, digamos, canales que asfixian los ecosistemas, que inundan las cajas de inundación de los ríos, las riberas, y que además desvían a la gente a vivir en quebradas y en lugares inapropiados. Lo que vemos, por ejemplo, en la comuna de Curanilahue, que fue como el punto cero de toda nuestra región, y donde ahí ha sido condenada también por el Estado, en parte por la falta de una planificación a fondo y en parte también por la falta de terrenos, que tiene que ver con un modelo forestal que, además de producir incendios, catástrofe, sequía, también es responsable de esta segregación habitacional que hoy día es la que está provocando la migración campo-ciudad. Entonces, cuando tenemos eso dentro del Estado y cuando las soluciones que debieran venir de parte de instituciones nuevas, como un gobierno regional que tiene la llave, que tiene la oportunidad de ir abriendo un camino de transición paulatino, pero serio, y con determinación, no se hace, entonces creemos que es fácil quedar prisionero de la inercia, que es la que vemos en las candidaturas que hoy día se están postulando a este cargo, que es en el fondo volver, después de haber estado gobernando, porque estuvieron tanto dentro del gobierno regional en distintos roles, como en cargos ministeriales, fueron gobierno y no solucionaron estas cosas. Entonces, difícil creerle. ¿Y qué hacer con las forestales, por ejemplo, que dan bastante trabajo a gente de acá en la región del Biobío?
Es una región eminentemente forestal, la región del Biobío, industrial también, por supuesto. Ya te quiero preguntar también respecto de aquello. ¿Qué hacer entonces con las forestales? El modelo forestal, el monocultivo, tal como está concebido en nuestro país, tiene que retroceder. No puede seguirse manteniendo de esa forma justamente porque, por un lado, tiene fuertes irresponsabilidades que las vemos no solamente en las zonas rurales, sino también urbanas. Nosotros acá, a metros de la Universidad de Concepción, a metros de nuestras arterias principales en la intercomuna, tenemos monocultivo forestal y son productoras de incendios, generan contextos también de catástrofe por sus cárcavas y por todos los deslizamientos de tierra. Lo vimos recientemente en la Ruta de la Madera, donde ahí también el Estado, nuevamente, quienes han gobernado dentro de las instituciones del Estado tomando decisiones, han hecho vista gorda o han pasado por alto problemas de fondo que hay ahí, y se requiere una inversión primero, no para ir solamente detrás de los daños que va generando un modelo productivo dentro de lo cual está la actividad forestal, sino también para generar reglas, regulaciones que permitan establecer un nuevo tipo y un nuevo marco de convivencia. Entonces, o sea, retiro de la zona. No que tenga que desaparecer. O si viene otra empresa, si sabe que me gustaría invertir en la región del Biobío. Es decirle, no, acá ya usted no está disponible para esto. No es así entonces. ¿Por qué le pregunto? Porque, por ejemplo, en Brasil, en cada estado, se está llamando a las empresas forestales a que vengan y que inviertan acá. Y se está invirtiendo bastante también allá. Porque entra también bastante dinero. ¿Cómo lo maneja usted eso? ¿Cómo lo podría manejar usted? Yo sé que el GORE no tiene esas competencias para poder decidir sí o no, pero por supuesto tiene una injerencia bastante importante. ¿Cuánto dinero se ha tenido que gastar el Estado después de los mega incendios, de las tormentas de fuego que producen las catástrofes a las que me refiero y que queremos abordar? ¿Cuánto dinero se gasta hoy se va a tener que gastar para resolver los problemas de inundación en las zonas rurales donde los pueblos enteros, en Curanilagua hasta la casa de la alcaldesa en un segundo piso, llegó en el pleno centro de la ciudad? ¿Qué queda para la gente que vive en la ribera de los ríos, como lo pudimos ver acá, incluso en el puente 1 hasta el puente 5 de la comuna? Igual llovió una cantidad que era impensada, más de 600 milímetros de agua caída en Curanilagua. O sea, hay una concentración importante, pero eso no son datos nuevos. No son datos que nos hayamos dado cuenta ahora. Hoy día mismo estamos viviendo la semana más fría del año, pero sabemos que hay un cambio climático con impredecibilidad de los eventos catastróficos, donde hay alzas de temperatura, donde hay un fenómeno de sequía, pero también vemos que las malas políticas, la falta de voluntad para mirar los problemas de fondo genera que esos problemas sean amplificados y en mucha medida causados también directamente por la negligencia de quienes deciden y dirigen nuestro país, nuestra región, a través del Estado durante décadas. El uso de suelos, por ejemplo, el uso de los planes y de los programas de prevención y de planificación del uso del territorio. No puede ser que las forestales en comunas como Curanilagua, Arauco, Cañete sean dueñas de prácticamente el 75-80% de la superficie de la tierra, porque eso no era así. Esa es una vocación productiva que, si bien hoy día está instalada, fue impuesta en primer lugar y por lo tanto requiere ser reconsiderada para establecer formas más armónicas del uso del suelo, y ahí hay una disputa importante con quienes hoy día, considero y hemos dicho, son quienes detentan el poder y el control de la región, que son estas grandes, ¿verdad?, fortunas y empresas, tanto forestales como energéticas como inmobiliarias, pero que no han puesto en el centro el bienestar, el bien común, y por lo tanto le han puesto al Estado una mochila que no es capaz de cargar porque al mismo tiempo se ha reducido, y por otro lado generan, digamos, todo un costo agregado que tampoco se asume plenamente por parte de las instituciones, y por lo tanto estamos en un cuello de botella que se expresa, por ejemplo, también en la conectividad. ¿Con quiénes va a trabajar? Si hay que hacer este cambio profundo que usted menciona, ¿con quiénes va a trabajar? Hay que trabajar con gente de confianza, parte de su equipo cercano. ¿Con quiénes podría trabajar? ¿Con quiénes va a trabajar? Bueno, nuestra candidatura es un proceso que ya está en marcha, que está creciendo y que expresa a muchos territorios de las 3 provincias de nuestra región, y ahí nosotros hemos ido interlocutando, incorporando, generado equipo con representantes, actorías sociales que vienen de distintos mundos, que vienen de las organizaciones sociales y vecinales, que vienen del mundo de la cultura, de los trabajadores, que vienen también de quienes han levantado actorías políticas que son críticas
a este modelo irracional que nos lleva a estas situaciones en las que hoy día está la región del Biobío. Y dentro de toda esa gama, digamos, de alternativas, estamos en el proceso de generación del programa, actualizando un programa que nosotros presentamos y que en muchos aspectos está vigente en el periodo anterior, 3 años atrás, y también generando algunos lineamientos para los problemas nuevos que se han ido produciendo en nuestra región, y una vez culminado ese proceso y también generadas las listas que esperamos poder acompañar y acompañarnos mutuamente en los municipios o en el propio Consejo Regional, vamos a ver cómo emana democráticamente del espacio de comando, pero que también es un espacio de asamblea amplia, los liderazgos que puedan hacerse cargo de las distintas funciones. Hay harto talento y harta materia gris y harta masa crítica. Perfecto. Ahí. A ver, yo he puesto acá miles, cientos de proyectos, voy a decir, los que se presentan cada año o en este periodo de 4 años al gobierno regional por parte de municipios, instituciones, fundaciones, corporaciones, en fin. Voy a dejarlo en cientos de proyectos. ¿Cómo operar para evaluar y aprobar esos proyectos? Bueno, ahí es donde tendría que haber una conexión distinta a la que hoy día vemos entre la discusión ciudadana, social, democrática y también política que damos en torno a los instrumentos orientadores para esto. Existen algunos, otros se podrían crear, pero tenemos una estrategia regional de desarrollo. Nosotros proponíamos antes del actual periodo de gobierno un programa que apuntaba a generar una estrategia regional participativa que abordara algunos de los problemas que hemos comentado en esta conversación y también algunos otros, como también los problemas de la economía, los problemas de la educación y la salud como parte de las políticas públicas que se requiere priorizar, y también la regeneración ambiental. Y esa estrategia regional de desarrollo tuvo su discusión en este periodo, su actualización tercera, y sin embargo fue malamente recogida de parte nuestra, nuestros elementos no fueron recogidos, no hay avances concretos ni una planificación clara y específica respecto de lo que nosotros vemos como una necesidad, que es transitar hacia un modelo de mayor sustentabilidad, más combinado y que garantice, por ejemplo, la soberanía alimentaria de la región del Biobío y que ponga de nuevo sobre el tapete la recuperación de su vocación productiva. Esos instrumentos hay que volver a pensarlos, y así como el Plan Regulador Metropolitano, que también es parte, si bien cubre solo 11 comunas de las 33, pero es una herramienta donde nosotros dimos una batalla para que no se aprobara una modificación nefasta que se estaba alargando durante 8 años y que no daba cuenta, era puro gastadero de plata, y que ahora tiene una oportunidad. Ahí hay instrumentos, también está otra serie de instrumentos más y algunas políticas que sí se han generado. Me parece positiva la existencia ahora de una política de residuos que se ha ido trabajando en conjunto también con la Seremía de Medio Ambiente, así como una de biodiversidad que podemos mejorarlas, pero que tienen suficientes elementos para financiarlo y orientar el gasto, porque lo que vemos hoy día es caso a caso, una discusión donde se miran los proyectos en su mérito, y no es que se miren muy bien, lo hemos visto que en muchos casos hay cifras siderales que se aprueban sin habérsenos permitido hacer una evaluación a fondo de la pertinencia de los proyectos, independientemente de que después se rindan las boletas sin hacer trampa o sin cometer delitos, pero la pertinencia de los gastos. Y ahí vemos que cuando la estrategia está de adorno, cuando hay conceptos que se repiten mucho, pero en los cuales no se cree desde quienes dirigen instituciones como el gobierno regional, entonces es natural que en la práctica mande el mercado o mande las propuestas espontáneas que vengan de los municipios, que ni siquiera son tan espontáneas algunas de ellas porque el gobierno regional induce varias. Y hay otras que tienen que ver con una línea de financiamiento que prácticamente es un grifo que hace circular miles de millones de pesos hacia entidades que forman parte de los intereses económicos de esta región, que son las corporaciones empresariales más grandes. Las de innovación social más pequeñas han estado más en el tapete, pero están las grandes que se llevan una buena cantidad de miles de millones de pesos que debieran estar en otras cosas. A ver, usted fue parte en su momento de la AFEC, el año 96, si no me equivoco, fue presidente de la AFEC, también fue parte de la Federación Nacional de Pobladores. Respecto a esto, materia de vivienda, insisto, no hay una mayor injerencia respecto de lo que se pueda decidir en materia estatal en vivienda, me refiero. Pero sí se puede aportar, sí se puede ayudar, sí se puede colaborar entregando recursos para mejorar las condiciones de las personas o mejorar algunas viviendas, la calidad de vida de las personas.
¿Cómo trabajar en aquello que es una situación bastante compleja la que se vive acá en la región del Biobío? ¿Cómo se quiere apostar o trabajar en aquello? Bueno, tenemos ahí en el segundo foco que pone, que es el de vivienda, un tema mayúsculo estructural en la región. O sea, aquí tenemos problemas que tienen una gravedad, que están efectivamente ya obligando a un replanteamiento profundo de las políticas públicas. Entonces, cuando se dice, no, si lo que hay que hacer es gestionar mejor, lo que hay que hacer es limpiar ciertos aspectos de la gestión pública, yo digo, ese es un camino de insistir en lo que está fallando. Y en el caso de vivienda, creo que desde el gobierno regional debiera ponerse una parte importante y sustantiva del presupuesto en ayudar a resolver el déficit habitacional, porque hoy día lo que tenemos es que una política de suelos, que en la práctica la dirige la Cámara Chilena de la Construcción, los gremios inmobiliarios que generan burbuja inmobiliaria, que especulan con las viviendas, que construyen, rellenando muchas veces espacios y ecosistemas naturales y no resuelven el problema de déficit habitacional que hay, requiere entonces que el Estado busque alianzas que sean más fuertes y que logren dar respuesta a esto. Pero el Estado igual ha estado lento, ¿no? Nosotros... O sea, no lo digo solamente por los últimos 2 o 3 años, sino que los últimos, no sé, 15, 20 años. No me explico cómo todavía no somos capaces, bueno, ahí tenemos un desafío también que va a escala parlamentaria, a escala del Estado, para que se puedan generar empresas públicas regionales. Nosotros acá necesitamos recuperar la posibilidad de que lo público no solo sea indicativo, no solo sea sugerencias para la economía, para el mundo privado o para su propia inversión y después ir a buscar licitaciones que no son capaces ni siquiera de resolver problemas como el CESFAM O'Higgins, que lo tenemos acá a unas cuadras y que lleva en su tercera licitación porque no hay quien lo construya, sí, o la ampliación del hospital psiquiátrico, o que no tengamos todavía un hospital de alta complejidad al sur del Biobío, porque los problemas están concatenados uno con otro. Y tenemos ahí un déficit de infraestructura que tiene que ver con falta de presupuesto para los ritmos que tiene el mercado, con falta de licitaciones y falta de poder para dar respuesta a eso. Entonces el problema de vivienda, no sé, 17.000 millones de pesos que hoy día se están entregando de parte del gobierno regional al fomento productivo. ¿Por qué no orientar ese fomento productivo no a lo que el mercado pide en términos abstractos y ir caso a caso nuevamente viendo qué se financia, sino decir esto va a ser para construir casas y los vamos a poner en manos de aquellas empresas que den el paso y se atrevan, se interesen en adjudicarse licitaciones para resolver los problemas de vivienda social de las comunidades empobrecidas que hoy día están en campamento o que hoy día están habitando en ribera, como lo que hemos visto en Agüita de la Perdiz, como lo que hemos visto en Palomares, aquí mismo en Concepción, o como lo que vemos en las terrazas allá en Hualqui, donde hay falta de estudios de mecánica de suelo. La gente simplemente, esas casas empiezan a quedar inhabitables porque no hemos tenido empresas responsables que lo hagan. Yo digo, ahí hay un foco y ahí hay una parte importante de los recursos que podría ponerse de una mejor manera, así como también en otras como el déficit hospitalario. Bueno, hay otro tema también importante y que a la gente le preocupa y bastante, que es el tema de seguridad. ¿Cómo se pretende también trabajar aquello? ¿Con conexiones con quiénes, por ejemplo? ¿Cómo trabajar también con los municipios de una manera un poco más coordinada? Y no solamente con el gobierno regional, sino que también entre municipios. Se inauguró hace pocos días también un proyecto bastante interesante en la comuna de Hualpén. Pero claro, se manifestaba en esa pauta que era necesario que al margen de esa conexión que hubiera en Hualpén también debería, en caso de una persecución policial, por ejemplo, estar conectado con Talcahuano, con Concepción, con San Pedro, en fin. ¿Cómo se pretende trabajar en la materia de seguridad? Que es un tema también que a la gente le preocupa y bastante ahora. Hay algunos proyectos en esas materias que se han incluso financiado o cofinanciado con el gobierno regional, que tienen que ver con el monitoreo online, con el cruce de información. También hay esfuerzos que hemos visto que se están haciendo desde el propio Ministerio del Interior, acá a escala regional, para coordinarse de manera más efectiva con los municipios y con los territorios. Y todo eso requiere mayor inversión, mayor preocupación, principalmente sectorial, pero decir que la colaboración y la contribución adicional a la que hoy día vemos que se puede hacer desde el gobierno regional tiene que ver con cómo nosotros vamos cercando el campo de acción, el amplio espectro de oportunidades que tiene hoy día el delito para abrirse paso en los territorios, incluso para adquirir, ¿verdad?, recurso humano para poder desplegarse.
Hay una gran inversión en tecnología, hay una gran inversión en seguridad que se hace. El gobierno regional ha invertido una proporción de decenas de miles de millones de pesos para aquello. Hay que ver cuánto de eso efectivamente se está gastando, se está llevando a la práctica, o si los dineros a lo mejor están demasiado enlentecidos. Hay una fiscalización que hacer ahí. Pero también hay otra cosa, que es equiparar los recursos que se ponen en esa materia, que es de atacar, digamos, el delito, el crimen, con aquellos que se ponen en prevenirlo y en evitar que ocurra. Porque siempre va a haber alguien en el mundo del narcotráfico, en el mundo delictual, dispuesto a reemplazar al que cae detenido y al que sufre una pena, que además sabemos el estado y la condición que tienen las cárceles hoy día. Entonces, aquí yo me permitiría, Hans, parafrasear al presidente Lula de Brasil. ¿Cuánto se gasta en todo eso? ¿Por qué no gastamos mejor? ¿Por qué no preferimos gastar dinero en construir escuelas, en educar a una persona, en darle a un niño condiciones de vida digna, que crezca saludable, en vez de gastar ese mismo dinero en meterlo preso? Y esa es una cosa que uno la mira en el gobierno regional y no está en el mismo estatus, en el mismo nivel de importancia y en el mismo nivel de preocupación. La generación de convenios, la promoción y el estímulo a alternativas y respuestas a los problemas que tenemos. Termino con un ejemplo: Escuela Santa Catalina de Siena, en la población Aurora de Chile. Ahí tenemos una escuela donde hubo un compromiso del gobierno regional hace más de un año para poder generar un sistema de alcantarillado que permitiera que pudiera no solo desempeñarse en condiciones de salud, sino también entregar las becas Junaev, que alimentan a los niños de ese territorio. Es una escuela con excelentes estándares, muy querida por la comunidad, una población que ha sido descuartizada por este modelo extractivo y de infraestructura. Y sin embargo, ese compromiso se dejó abandonado. No solo el gobierno regional, el MOP, los distintos entidades a cargo. Bueno, ahí es donde hay que poner los recursos, ahí es donde hay que invertir. Esas son las cosas que hay que plebiscitar. Y bueno, también hay otros aspectos de la salud, de la seguridad, y de las situaciones que hoy día afectan a la población, que se pierden bastante de vista. Por ejemplo, quiero plantearlo, los femicidios. Perfecto. Porque en el propio gobierno regional, en nuestra bancada, Camila Arriagada, junto a otras mujeres empobrecidas que han sufrido, sus familias, casos de femicidio, han levantado una lucha que está demasiado invisibilizada para lograr justicia, donde no llega la justicia, que es a esas comunidades pobres de mujeres que están bastante expuestas hoy día a un fenómeno de violencia que no tiene que ver necesariamente con los que habitualmente se abordan, sino que tiene que ver con razones estructurales. Bien, conversamos con Javier Sandoval, candidato a gobernador regional del Biobío por el Partido de Igualdad. Hacemos un breve alto, no se vaya, seguimos aquí en Frente Regional. Siempre conectado, estés donde estés. Ahora Canal 9 Biobío Televisión en todas tus plataformas digitales. Y mis bermudas y todo. Llego ayer y... Un ratito. Bienvenidas y bienvenidos a Matinal Nuestra Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Bienvenida, bienvenido a Noticias Canal 9 Biobío Televisión, donde quieras y cuando quieras. En esos momentos más difíciles de nuestras vidas, el apoyo es fundamental. Funeraria Katy cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención, trámites, traslados dentro y fuera del país, cafetería, hermosos modelos de urnas y modernas carrozas, convenios con instituciones. Funeraria Katy, Daniel Peine 942, Higueras, Talcahuano. Fono 258-6028. Funerariacati.cl. Bien, estamos de regreso, seguimos aquí en Canal 9, Biobío Televisión, en Frente Regional, conversando en esta oportunidad con el candidato a gobernador regional del Biobío por el Partido Igualdad,
Javier Sandoval, hablábamos antes de irnos a la pausa de temas de seguridad. No puedo dejar de preguntarle respecto de lo que ha pasado este último tiempo, aunque ha estado mucho más tranquilo en la provincia de Arauco. ¿Cuál es la postura que ustedes tienen de lo que está pasando o de lo que ha pasado mayormente los últimos 2 años en la provincia de Arauco? Bueno, vemos que una de las cosas que ha sucedido es que la clase política en Chile no toma la decisión estratégica e histórica para resolver gran parte de las conflictividades que atraviesan esa provincia y esa zona. Y una tiene que ver con abrir un diálogo que ponga en el centro el problema de la tierra. Pero este gobierno no lo intentó hacer y no pudo. Bueno, pero ahí no se está poniendo la prioridad, en mi opinión. Se están principalmente respondiendo a las exigencias de otro tipo que tienen que ver con justamente sofisticar y fortalecer los elementos, digamos, de combate a los delitos que se cometen, pero consideramos de que hay otra serie de problemas que están en pausa, que se han dejado en segundo plano y que tienen que ver con la discusión justamente de la tierra, porque hay devoluciones de tierra que no han sido abordadas por el Estado chileno, siendo el conflicto histórico más antiguo que tiene, y por otro lado también hay un problema que tiene que ver justamente con lo que hablábamos tiempo atrás, hace un ratito, la vocación productiva que necesitamos recuperar. O sea, hay un problema de soberanía alimentaria que tiene que ver con cómo los fondos públicos y cómo las oportunidades se encuentran con las comunidades que hoy día están migrando o que están teniendo que perder, digamos, sus fuentes históricas de sustento, y también cómo regeneramos ambientalmente todos esos territorios que hoy día están invadidos por un modelo forestal que lamentablemente no soluciona los problemas, sino que los exacerba. Formas de generar empleo tienen que estar también puestas dentro del debate, y para eso es fundamental que tengamos una variedad de alternativas. Una de ellas es la turística en la zona. Algo se estimula, pero se puede hacer mucho más. Uno de los temas que usted también ha trabajado y bastante, y también que ha hablado en algunas entrevistas, tiene que ver con el desarrollo industrial de la región del Biobío. Eminentemente una región industrial importante, es parte de su identidad, de su historia, pero que se ha visto afectada durante las últimas décadas. Lo que pasó en la zona del carbón, esta complicación también bastante grande que tiene, por ejemplo, Huachipato, en fin. ¿Hacia dónde apuntan ustedes en el desarrollo industrial de la región del Biobío? ¿Hacia dónde debe apuntar la región del Biobío? Es un tema bastante complejo. Sí, es muy complejo y en general tiene que haber una conexión entre los focos de actividad económica con el acompañamiento en cuanto a políticas públicas, ¿cierto? Nosotros vemos que acá hay condiciones para que esta sea, pues, por un lado, una región, una ciudad que pueda desarrollar mucho más la investigación y el conocimiento útil que es posible aportar, por ejemplo, en las materias que hoy día están haciendo crisis en otras partes de Chile, como por efecto justamente del modelo extractivo intensivo que se practica en nuestro país, en el norte la minería y los relaves mineros, que son una cosa que ya la estamos viendo como amenaza acá en la zona de Penco, digamos. Ayer estuve en una asamblea en Primeragua con 4 juntas vecinales y muchos vecinos, también junto a mi colega Camila, donde podemos ver que la sensación de riesgo es mayúscula y donde ahí hay un acompañamiento que hacer justamente para esclarecer, para hacer divulgación respecto de los impactos que genera esta actividad económica. Por otro lado, tenemos que hacia el sur también se produce gran migración de la intelectualidad, las profesionales que se dedican al rubro, ¿verdad?, pesquero, principalmente salmonero, en zonas como Chiloé, que sabemos también cómo ha depredado nuestros mares. Entonces, ¿cómo poner el conocimiento en función de las soluciones y no de seguir exacerbando un modelo que produce problemas en otros territorios? Luego tenemos un problema de reindustrialización, que acá hay una consigna que yo siento que se manosea bastante, y así lo vimos cuando se estuvo hace poco con la coyuntura del acero, con la lucha por las salvaguardias para Huachipato, donde no se pone en el centro la solución de fondo. Se piden salvaguardias como ya se pidieron, como para inyectar, ¿verdad?, oxígeno a algo que está en crisis y sin atender la causa. Y la causa tiene que ver con 2 cosas. Tiene que ver con un holding, que en este caso CAP, que dejó caer esa empresa, que hizo mal uso de la oportunidad que tuvo
de levantar una actividad estratégica para la economía chilena, y por otra parte el Estado que cedió, que regaló prácticamente esa empresa por un precio 8 veces menor, por lo menos en términos de cientos de millones de dólares, y que luego todavía no da el paso, y esperemos que lo dé porque estamos a tiempo, eso es otra cosa que le hemos planteado al gobierno, para recuperar el rol que tiene, el deber que tiene, no solo con los trabajadores y las trabajadoras de la región del Biobío, sino con la industria a nivel nacional. Pero eso implica un encadenamiento productivo del acero chileno con las otras actividades económicas en el norte que hoy día están comprando acero más barato. Entonces, ¿cómo logramos convencer y generar ganancias, ventajas de comprar un acero en otro precio, pero nuestro y de buena calidad? Bueno, eso lo hacemos a través de un clúster productivo, que es algo que tiene que ser generado y donde las empresas podrían estar dispuestas, y el resto de los trabajadores, de comprar esos aceros siempre y cuando el dinero sea para Chile, el dinero sea para la región y no para CAP. Y por otro lado, con participación de los trabajadores y la región. Ese lo pongo como botón de muestra, pero en el fondo también lo estamos viendo en el puerto de Coronel también, donde hay una intervención que brillan por su ausencia las autoridades políticas que estuvieron presentes en la discusión de Huachipato y ahora están ausentes en la discusión del puerto. Lo vimos en una decisión extraordinaria que se pidió en el Consejo Regional, donde ni siquiera opinó el jefe del servicio sobre la problemática que están viviendo esos trabajadores que sostienen la economía, que trasladan esas mercancías. Por otro lado, creo que también hay que repensar el rol de la mercancía que es trasladada, pero ahí ya tiene eso que ver con el valor agregado y cómo vamos juntando, digamos, una cosa con otra. El desarrollo industrial está siempre ligado a otro tema, que es el tema medioambiental, que usted ya algo de aquí yo mencionaba. ¿Cómo hacer que ambas cosas vayan de la mano? Usted también mencionaba un ejemplo, lo que pasa en Penco, este proyecto de tierras raras, como se le ha denominado, como la gente comúnmente lo conoce en sus casas. ¿Es un proyecto que para ustedes, por ejemplo, no debe hacerse o debe hacerse, pero cumpliendo, por supuesto, al 110% la normativa actual? Creo que no debe hacerse el proyecto de mineras raras en Penco, es lo que ha dicho la comunidad pencona a través de un plebiscito. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Las razones son múltiples. La primera es el riesgo, lo decíamos al inicio de la conversación. Uno de los primeros desafíos que nosotros nos planteamos para acceder al cargo de gobernador regional es poner toda esa institucionalidad y esos recursos en función de proteger a nuestra gente, que hoy día está expuesta a riesgos importantes, perder su vocación productiva, que en este caso es gastronómica, perder sus entornos naturales, verse expuesto a eventos catastróficos donde, imagínese usted, las trincheras de 60 metros de diámetro que van a estar saliendo con todos los camiones, además que van a estar extrayendo esa tierra, por cada tonelada sacan 1 kilo de estos lantánidos que son las tierras raras, y la depredación también y el envenenamiento incluso de las aguas prístinas que tiene la comuna de Penco y que no tienen quienes nos abastecemos de las aguas del río Biobío. Hay un sinnúmero de afectaciones que son inmediatas y de largo plazo y de riesgo, que también por contaminación química, que nosotros consideramos que no tienen cabida al lado, digamos, colindando con una comuna, con una zona residencial, y donde además tenemos al lado un vertedero, y donde además al lado tenemos otro tipo de proyectos que son altamente sinérgicos en términos de impactos negativos. Tenemos escuelas alrededor también ahí. Penco tiene una sola comunidad rural, que es justamente la de Primer Agua. Bueno, esa comunidad rural está en su mayoría oponiéndose a esta actividad económica, así como lo dijo ya la comuna de Penco, pero la institucionalidad ambiental ahí es donde es insuficiente y débil, porque permite, primero, que no sean vinculantes estas cosas, y segundo, que las empresas que hacen trampa, como lo hace esta empresa, que ha hecho varias trampas y ha engañado reiteradamente. Por ejemplo, utilizar información de los vecinos cuando hace las escuelas abiertas para después divulgar que está llegando a acuerdo con los vecinos. Han denunciado eso los vecinos, y porque los graba y después utiliza, digamos, esas mismas imágenes para decir que le está yendo muy bien en sus casas abiertas, en circunstancias que lo que se está manifestando es rechazo. Entonces, ese tipo de cosas que dieron lugar a que la Unión Comunal en algún momento ni siquiera les prestara o acordara no prestarle, digamos, espacios propios y vecinales para sus casas abiertas. Entonces, una empresa que va cambiando y modificando para engañar y que además pone recursos en tratar de persuadir a través de las carencias que tiene la gente, manipulando, ¿verdad?, la precariedad con la que vive muchas veces la población para instalarse, con una amenaza que después va a ir en escala. Ese es el problema es de escala acá. Entonces nosotros creemos que
hay que respetar lo que ha dicho la ciudadanía en sus plebiscitos. Tiene que haber un poquitito de democracia en la mente también de quienes tienen una responsabilidad tan grande, una responsabilidad social al administrar fortunas tan grandes como las que hay detrás de este tipo de empresas y en los cargos públicos, municipios, gobierno regional y gobierno. En Rucalhue un plebiscito, en Penco un plebiscito. Esos son tesoros y eso debiera ser mandato para quienes tengamos responsabilidades públicas que respetar. Pese a que se ponga freno también, por ejemplo, a proyectos de conectividad importantes para la región del Biobío, por ejemplo, conectividad en San Pedro de la Paz, que también se habló con los vecinos, este proyecto de conectividad, el sector de los Batros, por ejemplo, les puede traer problemas a ustedes también a futuro. Y puede ser, sí, está bien. Pero han pasado 2, 3, 4, 5 años y la gente se demora 2 años en salir de su casa, 2 horas más para poder regresar a sus casas. Y están con problemas de salud mental ahora. Y claro, se habló en su momento que había temas de medio ambiente. ¿Cómo entonces poder llevar a cabo estos proyectos para que la gente no demore 2 años, o sea, 2 horas en salir de su casa? ¿Cómo trabajar aquí entonces? Lo primero que hay que establecer, en mi opinión, Hans, es que el ambientalismo y quienes levantamos la bandera de las soluciones basadas en la naturaleza, en el resguardo, en la restauración de nuestros ecosistemas, de los que somos partes, en los cuales habitamos, no es responsable de los problemas que ha generado este modelo económico mal planificado. Este modelo económico que castiga y que segrega a la población. Que pero lo vemos. Ya está. Ya hubo un error y están ahí la gente y hay miles de personas viviendo en esa ruta 60. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo Soluciones facilitarles integrales. la vida a ellos? Soluciones integrales. Perfecto. Hay soluciones de corto plazo y hay soluciones de largo plazo. El problema es que cuando se dice largo plazo, se tiende a pensar de que son soluciones que tienen que llegar después que hagamos las de corto plazo. Entonces, como las de corto plazo no las hacemos, o las hacemos mal, o a veces las hacemos pero llegan tarde, como ha pasado incluso con otros proyectos viales para descongestionar, que han sido súper buenos comparados con lo que había, algunos de ellos, pero que cuando llegan ya se ha triplicado el parque automotriz y los problemas siguen igual. O sea, puente industrial, el puente ferroviario, que estamos hablando de esto, o eran soluciones de hace 10, 12, 15 años y se atrasó justamente por temas también que tienen que ver con el tema medioambiental y que después, bueno, se están trabajando, nos dimos cuenta que a lo mejor hay problemas, por supuesto, como en todo ámbito de cosas, pero que deben hacerse igualmente, ¿no? Es que hay cosas que tienen que hacerse poniendo en el centro la sustentabilidad y viabilidad de estos proyectos en el largo plazo, que no generen al mismo tiempo impactos que después van a significar otra solución que va a contradecirse con la anterior. Entonces, nosotros creemos que, por ejemplo, problemáticas como ponerle mucho más recursos a el biotren, separándolo de la carga, porque también hemos planteado, y llevamos ya 6 años, diciendo que hay que sacar la carga de la ciudad y centrarnos en que por nuestras intercomunas pase el tren de pasajeros, y eso tiene que tener también un complemento con un sistema público de transporte. Yo creo que el sistema público de transporte es tan necesario como el que hablábamos de una empresa pública de construcción, mantención, construcción de vivienda. Se necesita fortalecer de momento lo que tenemos. Yo creo que hay que avanzar legislativamente a poder adquirir esta atribución, pero mientras tanto pongamos gran parte de los recursos en que la empresa pública que tenemos, que CEFE, pueda tener también esos buses que puedan complementar, llegar a los ramales que hoy día tienen pocos buses y aquellos donde no llega la oferta privada, y ahí tenemos parte de las soluciones. La otra es, bueno, la ruta costera, en el caso de Coronel hasta San Pedro de la Paz, y la otra tiene que ver con la multimodalidad y con la desconcentración de las ciudades, porque esos tacos que se producen, yo creo que tenemos derecho a hacernos las preguntas. ¿Por qué la gente tiene que hacer ese calvario de vivir en los tacos y después de estar buscando soluciones para su salud mental, donde también tenemos el deber de invertir? ¿Pero por qué tiene que ocurrir eso? Bueno, pues ocurre porque tenemos una concentración tal que la gente desde Arauco tiene que venir al Hospital de Concepción de madrugada a hacer una lista infinita e infernal para poder acceder a una interconsulta. Entonces, está ligado ese tema con el tema de salud. Está ligado con la concentración de una ciudad como Concepción, que finalmente hace que vivir en Concepción tiene un alto estándar, incluso en las encuestas, pero vivir al otro lado del río te pone automáticamente en otra condición de postergación porque no tienes ni siquiera un hospital de alta complejidad. Entonces, esos problemas que no son directamente viales también interfieren, digamos, en este tema, y yo creo que hay que repensar todo el sistema vial y, no quiero dejar de decirlo, repensar también el sistema de licitación de lo que es hoy día el transporte de pasajeros, digamos, llamado público, pero tenemos que lograr que el transporte público sea realmente público, y eso implica
implica, para partir, replantear las licitaciones con todos los sistemas de contratación que hay inadecuados, las condiciones laborales, las horas extras y las condiciones inhumanas en que hoy día se desempeñan los conductores. Por eso hay una alianza muy interesante entre usuarios y conductores que la lidera una mesa ciudadana de transporte con uno de sus voceros, es el dirigente de la Universidad Católica, sí, Ángelo Jara, que es un usuario, ¿verdad? Y que estamos convocando, porque también participamos ahí para este 26 sí, de julio, a una marcha para poder expresar la necesidad de cambios de fondo, porque cuando hemos hablado con el Ceremio, con el ministro, sinceramente, ahí vemos que el Estado no está dispuesto a romper huevos. Perfecto. Y no está dispuesto a hacerse cargo. Javier Sandoval, candidato a gobernador regional del Biobío por el Partido Igualdad, gracias por haber estado hoy acá en Frente Regional, muy amable. Bueno, agradezco y te voy a dejar una copia de este plan que hicimos con Claudia Regada Parra y con varios colaboradores, además de Camila, después de visitar todos los lugares donde vimos emergencia. Muchas gracias. 15 medidas y también quisiera finalizar también planteando un saludo, ¿verdad?, a las y los trabajadores de Sindicato CEPECH Concepción, Sedes Concepción y Coronel, que estamos, soy parte del sindicato, en una negociación colectiva por nuestras legítimas demandas y con nuestra historia, de la cual nos sentimos gran orgullosos, muy orgullosos y orgullosas. Esperamos que este sea un proceso muy exitoso. Invitamos a estar atentos a esta negociación que está empezando. Muchas gracias. Usted también, por supuesto, muchas gracias por su sintonía en esta oportunidad aquí en Frente Regional. Que esté muy bien, cuídese. Buenas noches. Chao, chao. Canal 9, Biobío Televisión, presentó Frente Regional.